¿Qué hubiera pasado? Es una sección de ficción. Creamos una historia alterna basada en conjeturas y estadísticas. Esta tiene como único objetivo entretener. Y sí, ya sabemos que el hubiera no existe. Uno de los momentos más lamentables en nuestro fútbol es sin duda la trágica y bochornosa situación de los cachirules en las clasificatorias al Mundial Sub-20 de 1989 que se disputó en Arabia Saudita. Este hecho nos costó quedar fuera de cualquier competición organizada por la FIFA durante 2 años, por lo que la selección mayor no pudo participar en el Mundial Italia 90. Y la bola se hizo de nieve más grande. La federación fue a protestar a la FIFA el castigo juvenil, porque iban a castigar al fútbol juvenil. Con grandes jugadores de renombre, jóvenes que venían empujando de manera sorprendente esa selección mexicana que se quedó congelada, lo que nos hace preguntarnos, al lado de nuestros amigos de leyendas de fútbol mexicano, ¿qué hubiera pasado si México jugaba el Mundial de Italia 1990? Yo soy Eder de Leyendas del Fútbol Mexicano, muy agradecido con el tío Bosser por hacer este ejercicio de chaqueta mental, así que sin más dilación, luces, micrófonos, que comience el salseo. Vocereanos arrancó nuevo torneo y con él camisetasfutbol.cn está listo con los nuevos jerseys de tercera equipación y muchos estilos más. Lo más perrón es que tenemos código de descuento Vocereanos. En el cupón llénalo en mayúsculas Vocer10 y disfruta de un 10% de descuento en tu compra. Anímate y déjate caer con el jersey de tu equipo favorito. Ya sabes que el link está aquí abajo en la descripción. Esta desastrosa historia comenzó a finales de 1987. Mientras la selección mexicana sub-20 se encontraba disputando las clasificatorias al Mundial de Arabia Saudita de 2 años después, la FIFA fue tajante cuando advirtió que no iban a tolerar prácticas antideportivas, como la más obvia de inscribir a jugadores mayores de 20 años, movimiento que algunos equipos del mundo tenían como costumbre en el pasado. Cuando el presidente de la Federación Nigeriana, Anthony Cojo Williams, dijo que han utilizado jugadores que no tienen la edad que deberían tener esas competiciones, admitiendo básicamente que han realizado trampa a lo largo de las distintas competiciones juveniles. Los partidos que disputó la Sub-20 fueron contra Bermuda, Cuba, Antillas Neerlandesas y Canadá. A las 3 primeras selecciones se les ganó de manera contundente y contra los canadienses se obtuvo el empate. Luego de pasar también a la segunda ronda, la Sub-20 obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos y al Mundial Sub-20 en Arabia Saudita. Posteriormente, la selección mayor se preparaba para encarar el Campeonato de Naciones de la CONCACAF a finales del 88, el cual servía como eliminatoria para los mundiales en aquellos años. Para la clasificación mundialista de la mayor, México tenía que jugar contra Costa Rica, buscando un lugar para la ronda final, en donde se enfrentarían 5 selecciones para buscar un boleto directo y uno al repechaje, en el formato de todos contra todos. Y empiezo a ver que Aurelio Rivera, que José Luis Mata, que Gerardo de la Fuente, que tenían casi 6 o 7 años más realmente de los que estaban compitiendo. Lo peor es que el anuario decía la Real. No obstante, tras una investigación de 2 periodistas mexicanos, las cosas se complicaron. Fueron Antonio Moreno y Alfredo Ruiz, que luego de recibir un almanaque con todos los integrantes de los combinados mexicanos, notaron algo muy extraño. Luego de indagar en las actas de nacimiento de los jugadores que disputaron el premundial sub-20, se percataron que algunos de ellos superaban la edad permitida. Y era evidente que se había alterado el documento para que pudieran participar de la competición. Sí, José Ramón me dijo, ya vi tu nota de ovaciones. Pero es que ovaciones primero. Vamos a darle seguimiento, vamos a hacer un programa de los de En Caliente, se llamaban semanalmente unos programas nocturnos. Yo no se llama la memoria, Hugo, los directivos y los periodistas fueron los causantes de sacar eso a la luz, pues, y que y había que sacarlo a la luz, era una falta. ¿Quién lo sacó? ¿Los jugadores? Los periodistas teníamos que tener la misión de sacar la verdad, de poner la verdad en la mesa. ¿No? Los países rivales se enteraron y presentaron una queja con CONCACAF, que decidió suspender a México del Mundial Sub-20 al encontrar pruebas irrefutables sobre lo acontecido. Después de las denuncias que se hacen, Guatemala, la Federación de Guatemala protesta, la de Estados Unidos y la de Canadá. Como abogados les digo, no puedo pensar en las aberraciones jurídicas. Aunque claro, no fueron ellos los que las encontraron en primera instancia, a pesar de que el mentado almanaque era público y de relativo fácil acceso. El tema tal vez pudo acabar ahí, pero se apareció un personaje que provocó la hecatombe. Se dice que el castigo de 2 años tiene un culpable muy claro y se llama Rafael del Castillo. El que dirigiera el balompié mexicano durante 8 años fue formado en los escritorios de la política. Su vida era un mar de influencias. Amigo cercano del entonces presidente Miguel de la Madrid, del presidente de la Suprema Corte de Justicia,
del secretario de Gobernación y de un montón de individuos que conformaban la gran estructura del México más priista de todos los Méxicos priistas. Cuentan los que saben que con toda la soberbia que pudo acumular, decidió viajar a Zúrich para solucionar el problema a la mexicana, si saben a lo que me refiero. Y luego de hacer su numerito, regresó con un castigo de 730 días sin fútbol internacional para nuestro país. Gracias por nada, Rafael del Castillo. Siempre te recordaremos por ser el culpable de desperdiciar una de las mejores generaciones de futbolistas que hemos tenido en esta nación. Sino a la selección de cadetes que va a participar en la eliminatoria de Honduras, un momento bastante difícil. Por lo que Costa Rica pasaba automáticamente a la ronda final del Campeonato de Naciones de la CONCACAF. Marvin Obando cobra tiro libre y Roger Flores abriría el camino. Los ticos, al pasar por default en la siguiente llave, ganó 5 partidos, empató 1 y perdió 2, sumando así 11 unidades, dejando en segundo lugar a Estados Unidos. Allá va Leonidas Flores. Fue así que Costa Rica asistió al Mundial de Italia 90 en forma directa, sumándose al grupo C, que compartiría con Brasil, Escocia y Suecia. El temor estaba más que justificado. El sorteo del Mundial les había emparejado para la primera fase con 3 rivales de altura: Escocia, Suecia y Brasil. Ya en Italia, los ticos dieron la campanada y vencieron a Escocia por 1-0. Se la doy de taquito a Callazo, porque tampoco logro meterle el pie de la mejor forma que yo quería. Pero que al final sí entra. En su segundo encuentro se toparon con Brasil, perdiendo apenas por 1 gol. Y para el tercer partido, los centroamericanos alcanzaron el ansiado e inesperado pase a los octavos de final, como segundos del sector, ganándole 2-1 a Suecia en un partido muy disputado. Cuando Hernán tiró, como que íbamos empujando la bola. Y entró el balón. En el cuarto partido, su rival fue la todavía unida Checoslovaquia, que venía de golear 5-1 a Estados Unidos en fase de grupos. Desafortunadamente, los europeos fueron muy superiores a los costarricenses, marcando 4 goles en diversas maneras, para gusto del espectador. Un callero que devuelve para cualquier lado. Estaba claro que Checoslovaquia fue mejor que los 2 representantes de CONCACAF al masacrarlos en la misma justa mundialista, pero era más que obvio que los ticos partieron de Italia como héroes. El regreso a Costa Rica fue lo mejor de lo mejor. Pasamos por las 7 provincias. Los miles de costarricenses con espejos hacia el avión se veían donde se alumbraban. Los representantes de la CONCACAF regresaron a casa, mientras que Checoslovaquia se enfrentó a la Alemania Federal en cuartos de final, perdiendo apenas 1-0. Ese camino pudo ser el nuestro, claro está. Pero pensando en la selección que quedó congelada en el tiempo por aquella terrible decisión de los directivos. Yo estaba en España jugando con el Real Madrid y por supuesto me enteré de la selección. ¿Tú estabas mejor en el 90 que en el 83? Sí, claro. ¿Futbolísticamente? Era más maduro y fue mi momento ideal. Tanto Hugo como varios era el mundial preciso. Por eso siempre ha existido esa duda, esa cosquilla que te pregunta, ¿qué hubiera pasado si México asistía al Mundial de Italia 90? ¿Qué hubiera pasado? Partamos del supuesto de que México nunca cometió ninguna infracción en el reglamento de FIFA y el duelo ante Costa Rica se ganó en los 2 partidos de la segunda ronda, pues los ticos, antes de aquel partido, todavía no tenían el gran aliciente que fue Bora Milutinovic, por lo que vencerlos no hubiera sugerido un problema mayúsculo. Por el cuerpo técnico que teníamos, sabíamos que no íbamos a trascender, sino solamente hacer una presentación y otra vez volver a lo artesanal. La siguiente ronda de igual forma no sería problema. Ir a ganar a Guatemala y recibir 2 juegos seguidos en el Azteca daban casi el pase automático. En aquellos años un aztecaso era impensable. Con 7 juegos ganados y un empate en tierras gringas, México se quedaba como el primer lugar de la tabla de clasificación y pasaba a formar parte del Bombo 2 en la ceremonia del sorteo para la fase de grupos del Mundial. México se ubicaba junto a Brasil, Escocia y Suecia. Primero lo primero, ¿qué jugadores hubieran representado a nuestro país en aquel mundial? La facilidad que tiene Hugo Sánchez de lograr con tanto éxito el desmarque entre los defensas. Recordemos que estamos en finales de los 80, por lo que algunos futbolistas que habían participado en el Mundial del 86 aún tenían posibilidades de repetir para Italia 90.
componiendo una gran base que ya tenía la inédita experiencia de haber jugado los cuartos de final en una Copa del Mundo. El portero titular sin duda sería Pablo Larios, un arquero de gran calidad y que en ese momento venía de ser campeón con Puebla, tanto en Copa como en Liga, estando en uno de los puntos más altos de su carrera, además de haber sido el portero titular del Mundial pasado. De buscar la victoria, tiro de Memo Vázquez, Larios se tiene bien. En la defensa, Roberto Ruiz Esparza y Alfredo Tena serían los zagueros centrales. El primero como uno de los puntales de aquel glorioso Puebla de la Puente, y el capitán Furia con todo liderazgo y carácter que lo consagró como uno de los jugadores más laureados con el América ochentero. Por las laterales, Guillermo Muñoz y Juan Hernández, el Turbo Muñoz siendo uno de los mejores jugadores de Monterrey y que también quedaría en el libro histórico de los 200 que han portado la casaca rayada, mientras que por la otra lateral a Juan Hernández, otro defensa que subía mucho mandando buenos centros a los delanteros y provocando peligro en el ataque. Para que después viniera esta acción perfectamente conectada entre Juan Hernández y Alejandro Domínguez. En la media cancha se tendría mucha experiencia y hombres de carácter, pero sobre todo calidad. No existe ninguna duda sobre la línea de 4 mediocampistas que hubiera mandado al campo Mario Velarde en junio de 1990, Carlos Muñoz, Benjamín Galindo, Manuel Negrete y sobre todo la estrella nacional de ese momento, solo por debajo de Hugo Sánchez, Gonzalo Farfán. Un equilibrio de defensa y ataque acompañado de dos veteranos mundialistas como Negrete con 31 años y Muñoz con 30. Y para cerrar, Benjamín Galindo con 30 años, que no había disputado un mundial, pero que calidad y toque tenía sin duda. Adelante Hugo sería el dueño absoluto, pues vivía sin duda la mejor etapa de su carrera. En la temporada 89-90, el surgido en Pumas alcanzó su quinto pichichi, cuarto con el Real Madrid. Pero si de por sí ese logro ya es increíble, la locura es que sus 38 goles los marcó a primer toque. Ni uno solo tuvo que controlarlo antes de mandarlo a guardar. Un dato espeluznante que nos demuestra el poderío del mexicano en Europa, continente del que también fue el máximo goleador junto a Hristo Stoichkov. Un monstruo, el señor Hugo Sánchez. Lo acompañaría Luis Roberto Alvesague, quien estaba destacando con América a base de decenas de goles, demostrando ser un verdadero peligro entrando desde el extremo izquierdo con su gran zancada. Complementando la lista de 23, Héctor Esparza, Javier Aguirre, Claudio Suárez, José Manuel de la Torre, el Abuelo Cruz, Luis Flores, Carlos Hermosillo, Raúl Servín, Ricardo Peláez, Alberto Aspe, Adrián Chávez y Adolfo Ríos serían los suplentes que estarían a disposición de Mario Velarde, técnico que estaba a cargo de ese ciclo mundialista, el cual no habría sufrido ningún cambio, pues las eliminatorias las había pasado caminando, y así comenzaba la aventura mexa en tierras italianas. El primer partido, al igual que los ticos, nos toparíamos con un Escocia trabado. Era el primer mundial de los escoceses y aunque suene pretencioso, el tricolor ya tenía bagaje. Muy seguramente el cuadro mexicano pudo haber ganado con un resultado incluso un poco más holgado que el de los ticos, demostrando la superioridad que se tenía con el gran mediocampo y sobre todo con la delantera letal encabezada por Hugo. Sin embargo, contra la selección brasileña, el cuadro azteca hubiera comenzado a mostrar los males que aquejaban al tricolor y la derrota frente a los de la verde amarela era inevitable. La confianza que hubo con Escocia se había desvanecido. Mario Velarde no era tan bueno controlando el vestidor. También no era un secreto para nadie que Hugo Sánchez tenía un temperamento difícil y muy pocos compañeros lo veían bien. Nosotros estábamos concentrados y él es el que más andaba fuera de la concentración del Mundial 86. Pero era Hugo Sánchez y no se le decía absolutamente nada. ¿Te acuerdas un penal que falló contra Paraguay? Hasta retiraron un anuncio. Sí. De que, sí, según esto festejaban pegándose en el coche, pero no, se pegaban porque lo había fallado. Y luego, en el partido más importante contra Alemania, se queda tirado afuera en la cancha, dándose masaje porque se había contracturado el muñeco. Él merece el respeto de todos y yo me sumo a eso de lo que logró en Europa, pero en selección no logró absolutamente nada. Raspando el orgullo, un empate ante Suecia nos daba el pase como segundo de grupo por debajo de Brasil. Es así que en los octavos de final, el rival sería Checoslovaquia. El partido disputado en la ciudad de Bari contra los checos sería algo más que un trámite para los europeos. Si bien el Pentapichichi se encontraba dentro del top 3 del mundo como delantero, era un hecho que necesitaba recibir balones, y Hugo demostró muchas veces no saber ponerse al equipo al hombro. Todo lo contrario, se acobardaba en momentos importantes.
y Hugo Sánchez no pudo trasladar su grandeza a la selección nacional. Si hubieras llegado un par de años antes y te ofrecen tomar la ciudadanía española, ¿qué hubieras hecho? Para jugar en la y te ofrecen jugar en la selección española. Sin antes haber jugado en México. Que ya habías jugado. Si hubiese estado muchos años como estuve y no hubiese jugado en la selección mexicana, por supuesto que hubiera accedido. Es más, hasta lo dijeron en su momento. Qué pena que Hugo Sánchez no es español para que jugara en la selección española. Y es que la selección estaba hecha de nombres, pero no de equipo. Lejos estaba ese combinado como el del 86, que aparte de contar con la localía, sin duda se sentía el grupo. En este mundial no era así, y la mejor forma de medir esto fue con un amistoso que se jugó ante Bélgica 15 días antes del mundial. El Tri jugó espantoso, sin conjunto y esperanzado a pinceladas de sus grandes estrellas, perdiendo 3-0 en ese amistoso. Nu gerecupereerd door Gerrits, daar is Emmers. Esta pudo ser una de las mejores participaciones en un mundial para nuestra selección, conformada por jugadores de experiencia que venían de asombrar al planeta en México 86 y con jóvenes que a futuro demostraron ser los históricos que conocemos hoy en día. Al final no harían un futuro muy diferente a las demás participaciones a partir de ese México 86. Sin embargo, aquel Mundial de Italia 90 abriría otra brecha de tiempo, muy al estilo de Marvel. Varios de esos jugadores podrían haber conseguido oportunidades en el viejo continente. Pero hay otra brecha más complicada, y es que aquella descalificación por los cachirules fue una bufetada certera a directivos y equipos. Miles de pesos se perdieron en el error del 89, y a raíz de eso, los procesos de selección de menores cambiaron drásticamente. Luego de la catástrofe que sufrió el fútbol mexicano a finales de los 80, trajo consigo cambios que dieron la razón a los más incrédulos. Después del caso de los cachirules, presenciamos los frutos de hacer lo correcto, de corregir y demostrar que siempre hay espacio para mejorar. Si aquella sacudida a los bolsillos de los federativos no hubiera ocurrido, tal vez las viejas mañas seguirían. Rafael del Castillo hubiera seguido tejiendo su campaña política desde la federación, y aquellos buenos procesos juveniles tal vez no habrían ocurrido en tiempo y forma para darnos una de las mayores alegrías de nuestro fútbol nacional. Ya la Giovanni sacó centro. Quiero agradecer una y otra vez la invitación para aparecer en el canal de fútbol mexicano más grande de YouTube. Aunque alguien tiene que avisarle al buzzer que solo cuando salga en la cruda podré morir en paz. Y si te gusta profundizar en las historias de nuestro fútbol, te animo a que visites mi canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos narrando historias de jugadores, campeonatos jornada a jornada y un montón de cosas que es mejor que veas por ti mismo. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Muchas gracias a Eder, Tío Leyendas, por animarte a malviajarnos y jugar con el hubiera. Suscríbanse a su canal que te dejo en los comentarios, tiene las mejores reseñas de la selección y de nuestro futsal en general. Un abrazo, brother, así que díganme lo que opinan, déjenlo aquí abajito, me importa muchísimo su opinión, regálenme una manita arriba, síganme en Twitter, Instagram, TikTok, denle like a la fanpage oficial en Facebook y únanse a la secta vocerena 3.0. Compartan este video y suscríbanse, créanme, no se van a arrepentir.